Muy buenas noches a todos, qué bueno estar aquí de regreso con ustedes. Quiero que sepan, pueden tomar asiento, quiero que sepan que para mí es un placer, es un honor. Yo creo que debemos de aprovechar al máximo toda esta experiencia que vamos a vivir a partir del día de hoy. Tener un corazón abierto y una mente dispuesta para poder recibir información que puede ser vital para trascender en tu vida y ayudar a otros a trascender en su vida. ¿Y qué es trascender? Trascender es cruzar, es evolucionar, es crecer, es poder ir más allá de donde has ido, es poder ser más de lo que has sido. Y yo creo que en esta convención Trascendencia, que tiene que ver con un tema de lo que nosotros como organización, como equipo, podemos hacer en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia y en la vida de muchas familias allá afuera que están buscando una opción, buscando una alternativa, buscando un cambio. A veces pensamos que tenemos que hacer cosas extraordinarias o estar en una posición de poder para hacer cosas de trascendencia. Pero la trascendencia es algo que se logra con decisiones pequeñas en el día a día. Porque una palabra, un gesto, puede hacer la diferencia en la vida de una persona. Puede transformar para siempre la vida de una persona. Aquí hay personas que yo sé que pueden estar comenzando. Tal vez hay alguno que otro que no haya entrado todavía. Otros tal vez tendrán 6 meses, 1 año, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años. ¿Quién da más? Y no se trata del tiempo como llegue. Yo creo que en la vida el tiempo es algo relativo, como decía Albert Einstein. Porque un segundo puede ser una eternidad. Y una eternidad puede ser 1 minuto. Todo va a depender de la persona que esté viviendo la experiencia. Lo que hemos pasado por el proceso de este proyecto, llevamos ya 23 años en él. Hemos vivido muchas experiencias que nos han traído hasta aquí el día de hoy. Y yo creo que en la vida de cada ser humano las experiencias son fundamentales, porque de eso se trata la vida. La vida no es un lugar que uno va a ir a llegar a un sitio. La vida es un proceso de experiencias. Y a eso vivimos, a este planeta Tierra, vivir experiencias. A veces son algunas que no nos gustan, pero es parte del proceso, es parte de las enseñanzas. Porque a veces nos preguntamos ¿por qué me ocurre esto? Y no por qué me ocurre esto, es para qué me ocurre esto. Cada cosa que nos ocurre tiene un propósito si uno tiene una mente despierta. La mente tiene que estar como un radar despierto para poder entender el propósito de cada cosa que nos ocurre. Porque no se mueve una hoja sin que Dios lo permita. Y cada cosa trae un propósito en sí. Y de eso se trata la vida. De nosotros poder avanzar, poder crecer, poder evolucionar, poder empezar a aprender una serie de reglas sencillas y básicas, que es ese proceso que se puede considerar como una pausa entre el nacimiento y la muerte. Esa pausa entre el nacimiento y la muerte en la vida. La pregunta que debemos de hacernos el día de hoy: ¿qué estoy haciendo con esa pausa entre el nacimiento y la muerte? Porque todos los que estamos aquí todavía respiramos. Todavía Dios nos ha dado la oportunidad de seguir vivos. Y mientras uno esté vivo, siempre hay una oportunidad. Eso es lo que necesitamos.
eso esta conversión, trascender, utilízala como una herramienta. Vas a escuchar de mentes brillantes que han pasado por un proceso de experiencia para hacer sus sueños una realidad con este proyecto. Vas a escuchar historias de personas que, como tú y como yo, entraron en este proyecto y esta oportunidad se ha convertido en una bendición de abundancia y prosperidad para sus familias. Y son gente como nosotros, con dos ojitos, con dos oídos, con una boca. No son genios, no son superdotados. Aprendieron algunas reglas sencillas y básicas, porque a veces pensamos que tenemos que ser genios o superdotados para tener una vida extraordinaria. Y la vida extraordinaria está diseñada para aquella persona que es consciente, porque a veces la inconsciencia nos atrapa. Y nos atrapa de tal forma que pasan los días, pasan los meses, pasan los años y llegamos al final de nuestros días y no nos dimos cuenta que la vida pasó. Pero no tiene que ser así. Parte de las experiencias y del gran valor que este proyecto me ha otorgado a mi vida es poder despertar a una nueva conciencia. De que cada día cuenta. Que una persona a la vez podemos hacer la diferencia en la vida de ese ser humano y la satisfacción personal de sentir que nuestra vida contó. La vida no tiene que ser una velita pequeña que el viento la apague y la sopla cuando le da la gana y la apaga, sino que nuestra vida debe ser siempre una antorcha grande y espléndida que pueda dejar un legado a futuras generaciones. Y a veces nos preguntamos nosotros, pero yo, el hijo de Luis y el hijo de Rosa, que nací en el barrio, que no tengo educación tal vez, que yo puedo hacer una diferencia. Pues sí, tú que estás ahí, puedes hacer una diferencia. Hacer una diferencia son pequeñas decisiones a lo largo del día, a lo largo de nuestras vidas. Yo recuerdo la historia de un joven. Este joven en su noveno grado de escuela, su maestro le dio y le asignó una tarea de dar una presentación a la clase en público, lo que llaman una presentación oral. Para aquel tiempo, noveno grado, el joven no leía bien, no escribía bien, hablaba muy poco. Hizo un trabajo aquel día, dando lo mejor de él. En la tarde el maestro lo llama y le dice a este joven: tú no deberías de estar aquí. Tú deberías de estar en el grupo de mejores índices académicos, porque aquel joven en aquel momento estaba en el peor grupo de índice académico de la escuela. Aquel día aquel maestro le dijo unas palabras que iban a marcar a ese joven para el resto de su vida. Años más tarde, ese joven fundó un equipo llamado Social Economic Network. El día de hoy se ha convertido en el equipo de mayor impacto social de la historia de la industria de las redes de mercadeo. ¿Y por qué te cuento esto? Es posible que ese maestro haya fallecido ya, porque ya han pasado muchos años. Es posible que si está vivo tenga ya como 90 años, 80 y pico años. Si vamos y si estuviera vivo, cuando le preguntamos si él se recuerda de aquellas palabras que me dijo, tal vez ni siquiera lo recuerde. Pero yo sí recuerdo una cosa, que aquellas palabras que él me dijo marcaron mi vida para siempre. Porque en esa búsqueda de tú no perteneces aquí, me hizo entender que yo podía ser mejor de lo que había sido y que yo podía dar más de lo que había dado.
Y a eso te estamos invitando en esta convención. A poder reconocer la grandeza que Dios ha depositado dentro de tu ser. A veces nosotros mismos nos limitamos. ¿Por qué? Porque viene un don nadie de allá afuera a decirnos que no podemos, que no servimos, que no valemos, o simplemente no nos han convertido en espejos sociales de la sociedad. Y no tiene que ser así. Porque la trascendencia comienza desde antes de tú haber nacido. Toda la naturaleza es trascendencia. No podríamos evolucionar ni llegar a donde hemos llegado si no hubiésemos trascendido. Cuando el óvulo se encontró con el espermatozoide, que eran dos cosas completamente diferentes, cada uno tuvo que morir para dar nacimiento a un nuevo ser que eres tú. Y ahí naciste. Ahí dio origen a tu vida. Ahí comenzó todo. Fuiste desarrollando células, formándote, hasta que un día, no sé si se recuerdan aquel tiempo que pasamos de placer y felices y contentos en la cueva. 9 meses estuvimos ahí. No nos faltaba nada. Estábamos ahí abrigaditos, teníamos alimento de gratis continuamente, estábamos felices y contentos y no hacía falta nada. Hasta que un día a alguien se le ocurre sacarnos fuera de la cueva. ¿Sí? Y naces tú. Y para colmo, vives la primera experiencia con un desconocido que te da la nalgada y tú empiezas a llorar para que tomes la primera bocanada de aire. Aire. Se llenaron los pulmones de oxígeno. Naciste tú. La pregunta que te hago desde ese tiempo, ¿qué has hecho con el tiempo que Dios te ha dado? Porque cada segundo es un regalo de Dios. ¿Qué estás haciendo con los minutos, los días, los meses y los años de tu vida? Tú puedes cambiar esa realidad. La puedes cambiar con una decisión de ser conscientes. ¿De ser conscientes de qué? De que en la vida tú tienes el mismo derecho que cualquier ser humano que habita sobre la faz de la tierra de ser feliz, de ser próspero y crecer como persona. La trascendencia muchas veces tenemos que obligarnos conscientemente a trascender. Este profesor Chago, se llamaba Chago, era medio revolucionario. Era un profesor que era como la oveja negra de los profesores, porque era medio revolucionario. Yo recuerdo, pero hizo algo que cambió mi vida. ¿Cuántas palabras tú tomas o cuánto tiempo tomas para ir donde alguien que esté en necesidad, y no necesariamente tiene que ser necesidad económica? Una necesidad de escuchar, una necesidad de una palabra, una necesidad de tener un amigo, una necesidad de alguien que lo comprenda, una necesidad de alguien que lo ame. Esas necesidades son carencias que nosotros podemos suplir como seres humanos. Pero la vida está llena de tantos ruidos mentales y de tanto estrés que nos mantenemos en una carrera continua y constante como una necesidad frenética que no tiene final. Y cuando llegamos a ese final, nos damos cuenta que ya estamos en los últimos segundos de nuestras vidas. Social Economic Networker, todavía hay tiempo para vivir. Todavía hay tiempo para hacer realidad nuestros sueños. Todavía hay tiempo para uno crecer y evolucionar como ser humano. Lo único que uno necesita, lo único es tomar una decisión y tener una oportunidad. Y precisamente eso es lo que tienes en tu mano.
de trascendencia. Yo te invito a que en esta convención podamos sacar tiempo para escuchar la voz de nuestra conciencia. Esa voz interior que solamente tú la puedes escuchar. Cuando estás en privado, cuando estás contigo mismo. Esa voz interior, nadie interviene ahí. Ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu esposo. Porque es cuando tú sacas tiempo para pensar y reflexionar, ir dentro de ti y escucharte a ti mismo. Escuchar a ese espíritu que Dios puso ahí dentro y poder encontrar la respuesta que le dé sentido, de significado y propósito a tu vida. ¿Hacia dónde voy con mi vida? ¿Qué cosas me hacen reír? ¿Qué cosas me hacen llorar? ¿Qué cosas me llenan de satisfacción y me dan alegría en mi vida? Y que tú estés dispuesto a entusiasmarte y apasionarte con esas cosas que le dan sentido de propósito y significado a tu vida. No hay nada más importante que eso. El tener que tú puedas sentir que tu vida contó, que tu vida tuvo importancia. Porque cada ser humano que nace, no importa dónde nace en este mismo instante en el planeta Tierra, tiene el derecho a ser libre, tiene el derecho a vivir. Se trata de la dignidad del ser humano. Los seres humanos tenemos que reconocer nuestra propia dignidad dentro de nosotros y sentirnos dignos y merecedores de cosas buenas. Cuando el maestro de maestros estaba con los discípulos, le dijo: le conviene a ustedes que yo me vaya. Le conviene para que ustedes hagan cosas más grandes que las que yo he hecho. O sea, le estaba entregando la autoridad para que hicieran cosas grandes. Al igual que le entregó la autoridad a esos discípulos, me la entregó a ti. Me la entregó a ti para que tú hagas cosas grandes en la vida. Pero tienes que reconocerlo, tienes que despertarlo, tienes que descubrirlo dentro de ti. Por eso la vida requiere reflexión. Estar a solas contigo para encontrar esas respuestas tan importantes. ¿Por qué estoy aquí en esta oportunidad? ¿Por qué yo vine a esta convención? ¿Qué respuesta, qué yo vine a buscar aquí? ¿Vine a buscar aquí cómo me gano un dinero para comprar una casa, un auto? Sí, lo puedes encontrar. Tenemos un proyecto de negocio. Pero te aseguro algo, que si te dan la oportunidad de pasar por el proceso de experiencias que te va a transformar. ¿Y dónde creo que va a transformar? La forma de pensar. Va a transformar tus creencias. Decía uno de los grandes filósofos, William James, que si transformamos la forma de pensar, podemos cambiar nuestro destino. ¿Tú quieres cambiar tu destino? ¿Quieres tener un destino de éxito? ¿Quieres tener un destino de prosperidad? ¿Quieres tener un destino de felicidad? ¿Quieres tener un destino que le dé lo mejor a la familia? Porque tú has producido los recursos para darle lo que la familia se merece. Si tú quieres crear ese destino, entonces tienes que ir hacia adentro, porque todo lo que está afuera es un resultado de lo que está dentro de uno. Ecuador, aquí podemos hacer cosas grandes. Si tú crees que yo he hecho algo, amárrate el cinturón, porque a partir de hoy vamos a hacer cosas grandes en este país.
La vida es una cadena de influencias. ¿Sí? Ustedes han notado, cuando yo pienso en lo que me ocurrió con Chavo, este profesor, puedo ver que la vida es una cadena de influencias. Alguien que interviene contigo, que tú intervienes con alguien, que intervienes con alguien, y vas formando una cadena de influencia que impacta la vida de otras personas. Y eso es lo que hemos formado en esta comunidad. En esta comunidad hemos formado una cadena de influencias. Porque sé que de aquí personas, por tu decisión de tomar de tu tiempo, de lo bueno, de lo que tiene valor, de tu tiempo, de lo mejor de ti, para tú aprender a través de ser un networker profesional y salir allá afuera y enseñarle a otras personas cómo ellos mismos en dignidad propia pueden poner un mejor pan sobre la mesa de su casa con este proyecto. Social Economic Networker a través de los últimos 23 años es lo que ha venido siendo. Si yo recuerdo, cuando fui a mi primera convención en Utah, la primera, eran como 300 personas en total en la compañía. Y llega a aquella convención porque yo quería sentir a los dueños de la empresa. Y cuando yo pude sentir su corazón, el de David y Bianca Lisenby, yo dije, mi visión personal se puede hacer realidad a través de la cobertura de la visión corporativa. Y yo uní mi visión. Pero no me quedé ahí, no me quedé callado. Cuando uno descubre algo que puede transformar la vida de uno y de otros, tú no te callas. Tú vas y lo cuentas. Y fui corriendo donde Rafaela y se lo conté. Y fui corriendo donde Rani y se lo conté. Y fui corriendo donde Iván y se lo conté. Y fui contando donde Lourdes y se lo conté. Y fui corriendo donde Juan y se lo conté. Empecé a contar lo que yo pude sentir allí. Y ellos dijeron, sí, de verdad, que nuestros sueños se pueden hacer realidad a través de esto. Y se unieron a una visión que ya no era mi visión. No era la visión de Rafaela, no era la visión de Rani, no era la visión de Iván, no era la visión de Lourdes, no era la visión de Emilio, no era la visión de Juan, era la visión de un equipo que estaba naciendo, que era más grande que los individuos. Los líderes no somos prescindibles. Oye bien, los líderes no somos prescindibles, pero la visión sí. La visión es prescindible. Porque los líderes somos temporeros aquí en el planeta Tierra, pero la visión puede perdurar para seguir transformando y cambiando vidas. Y es parte del propósito de Social Economic Networker, levantar una generación de networkers profesionales con el carácter, con los principios, con los valores, con las características que determinan un miembro de Social Economic Networker, para cuando salgan de allá afuera lo puedan ver y decir, ese es un miembro de Social Economic Networker. De eso se trata. Porque un legado no es una herencia. Una persona puede heredar autos, casas, dinero, pero esas cosas se pueden perder. Pero un legado de trascendencia, como hizo este profesor en mi vida, me acompaña por el resto de mi vida. El legado tiene que ver con la transferencia de principios, de valores, de lo que te llevó a ti a tener éxito en la vida, para que tú lo puedas regalar a otros. De eso se trata la vida. De servir,
¿a quién se lo vas a dar? ¿A la humanidad o al cementerio? Es triste entregar los dones y los talentos que Dios nos dio al cementerio, porque en el cuento de los talentos alguien nos va a reclamar. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te entregué cuando naciste? Entonces, por eso es fundamental que parte de lo que hacemos continuamente a través de lo que hemos creado no es simplemente por ganar dinero. ¿Te puedes hacer millonario en este negocio? Por supuesto. ¿Puedes tener buenos autos? Por supuesto. Eso es recompensa de un trabajo bien hecho. Pero más que eso, la gran recompensa es el proceso de transformación de la conciencia. Ya tú no vuelves a ser el mismo. Yo no soy la misma persona que comenzó hace 23 años. No soy la misma. Y muchos de ustedes saben lo que estoy hablando, los que se han dado la oportunidad de pasar por el proceso de experiencia, de estar conectados en este bendito proyecto que transforma nuestras vidas, que cambia nuestras vidas, para nosotros ser mejores personas. ¿Que somos perfectos? Por supuesto que no. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie es perfecto. Yo tengo mis errores, tengo mis deficiencias, pero tú sabes qué, en la cadena de influencias, mis deficiencias están cubiertas por las fortalezas de Rafaela y sus debilidades están cubiertas por mi fortaleza. Entonces, cuando tú creas esa unidad te permite crear a un individuo más grande que tú. ¿Y cómo se llama ese individuo? Se llama equipo. Es mucho más grande, porque esto nadie lo puede hacer solo. Si queremos transformar la vida de millones de hermanos ecuatorianos, entonces tenemos que hacerlo en unidad. Tenemos que hacerlo con los principios, con los valores, Ecuador. El liderazgo es una responsabilidad. Y ustedes han decidido entrar en este proyecto. Dios los ha colocado en una posición de ser líderes. Y la gran bendición que tiene este proyecto, que empieza con poquitas personas. A mí me dio la oportunidad Dios cuando yo no sabía ni la palabra liderazgo. Sí. Porque en la escuela nos hablan de matemáticas, nos hablan de biología, nos hablan de cálculo diferencial, de anatomía, en todas las clases que nos enseñan para tener una profesión. Pero no me recuerdo en todos los cursos que tomé desde primaria hasta la universidad con el doctorado, no me recuerdo que me hayan enseñado de las reglas básicas y sencillas de cómo ser exitoso en la vida. No me recuerdo. Y entramos a este equipo con unos principios que nos dicen cómo nosotros podemos sacar lo mejor de nosotros. ¿Y tú sabes qué? Si quieres sacar lo mejor de ti, no lo vas a sacar leyendo una teoría. Si tú quieres tener éxito en este proyecto, tienes que ir a practicar los principios. Y al practicar los principios, ¿tú sabes qué? Lo que ocurre es que se convierten esos principios en hábitos repetitivos, porque te obligas, tengo tres distribuidores frontales, ¿cómo los ayudo? Pues tú buscas formas de cómo aprender, tú buscas formas de cómo crecer. Un fuerte aplauso a Rafaela Santiago. Nuestra mayor responsabilidad como líderes es poder preparar a la generación que está surgiendo en este tiempo. En el 1996, el equipo olímpico de Estados Unidos perdió por primera vez en la historia la carrera de las Olimpiadas, la medalla de oro.
Y la perdieron por vez primera, no porque los atletas no fueran los mejores hombre por hombre en aquel tiempo. La perdieron no porque no se habían preparado físicamente, se habían preparado físicamente. ¿Ustedes saben por qué la perdieron? Porque no supieron pasar el bastón. El bastón se cayó. Si nosotros queremos preservar la visión y la misión que ha cambiado la vida de tantas personas en el mundo con este proyecto, tenemos que preparar bien a la generación de líderes que está entrando en este tiempo. Conectarlos al sistema, conectarlos a los audios de la semana, conectarlos a la fuente de información para que a través del oír y a través de nueva información poder cambiar la forma de lo que es a lo que se va a convertir. Si es un empleado, que se pueda convertir en un empresario. Si es un profesional, tal vez en su área, como era yo, en el caso mío, médico veterinario, se pueda convertir en un empresario. Es fundamental. Y para eso nosotros tenemos que ser conscientes de conectarlos a la fuente de información. Y el día de hoy te tengo una buena noticia. Creo que está disponible por ahí, ¿no, Peter? La guía del éxito nueva está disponible. La guía del éxito nueva está disponible. Lo que yo te recomiendo es que tengas la tuya y conectes a toda tu gente a la fuente de información. ¿Para qué? Para que tengan el manual de instrucciones de cómo guiarse a tener los resultados que ellos aspiran. Es fundamental. Yo recuerdo que cuando empezamos a implementar el sistema en aquel tiempo cuando estábamos, que no había nada, lo que había eran unos cassettes esos grandísimos, empezamos poco a poco a implementarlo. Pero en la medida que se fue implementando y la gente fue creando una cultura, fue que se empezó a dar el crecimiento. Entonces es importante, para nutrir a la nueva generación, hay que nutrirlo con los fundamentos que nos han llevado a nosotros a donde hemos llegado, para que ellos tengan la oportunidad de hacer cosas más grandes que las que hemos hecho nosotros, si los guiamos correctamente. Entonces, por eso estamos en un tiempo, Ecuador, que tenemos que valorar lo que tenemos en nuestras manos. Uno valora lo que uno ama y lo protege. Y como líderes de este equipo, estamos llamados a proteger y preservar la visión. Porque la visión va más allá que nosotros. Pero el ser humano por lo general somos egoístas. Y tratamos de que nuestras casas, nuestros autos, nuestros millones sean la representación del trabajo hecho. Y el liderazgo no se mide por eso. Eso no es liderazgo. El liderazgo se mide por cuántas vidas tú has cambiado y cuántas vidas tú has transformado. Y yo sé que de aquí, de esta convención, van a salir hombres y mujeres esforzados, valientes, con la fuerza de voluntad